Psicorebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común, y eso por ejemplo la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que intenta mejorar la vida de las personas con el menor postureo posible. Al menos esa es una de mis intenciones y por ahí intento que vayan siempre mis reflexiones. En el capítulo de hoy me he salido totalmente de mis propias, de mi propia norma, o de mi propia planificación, mejor dicho, más que norma, porque tenía pensado hablar de una cosa totalmente distinta, ¿no? Aprovechando de la fecha en la que estamos, que ahora mismo, hoy es justo el Día de Reyes, ni me acordaba ya, tenía pensado hablar de Año Nuevo, del tema de las dietas, quería hablar también sobre un poco sobre los alimentos acalóricos, que es una duda que me encontré en consulta. Pero lo voy a dejar para otro episodio, más adelante, aunque se vaya ya un poco del tema de Año Nuevo, ¿no? La razón es que estoy escribiendo un libro sobre dependencia emocional en el que estoy metiendo muchas cosas relacionadas con temas de pareja y demás. Y escribiendo el libro me he acordado de una historia que me ha hecho cierta ilusión o me ha dado que pensar. Y he pensado, joder, me apetece más contar esto que lo de las dietas y lo de los alimentos, que quizás lo tengo yo un poco más trillado, ¿no? Así que es lo que te voy a contar en este episodio, que tiene que ver, en cierta manera, aunque no solo, con el tema de relación de pareja, ¿no? De algo que, bajo mi punto de vista, ahora cuando escuches mi reflexión lo entenderás mejor, contribuye a tener mejores relaciones de pareja, ¿no? Siempre lo diré muchas veces a lo largo del capítulo, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo y cada pareja es un sistema distinto, y por eso puede haber criterios distintos, ¿no? O diferentes. Pero bueno, creo que va a ser algo bastante generalizable. Antes de que me meta ya de lleno, te recuerdo un poco lo de siempre, ¿vale? En las notas del episodio, si me estás escuchando en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, vas a tener mis recursos gratuitos descargables. De hecho, sobre el tema de dependencia emocional, tienes una guía con 7 señales, las 7 señales más reconocibles de que se tiene esta dependencia emocional, además de muchos otros recursos, ¿vale? Y si me estás viendo en YouTube, pues exactamente lo mismo. Estés donde estés viéndome, te animo a que me des a seguir, a que le des a la campanita, y así si te mola lo que hago, las cosas que cuento, pues no te las perderás, no te perderás nada de lo que suba, ¿vale? Que es mucho, porque ahora estoy en todos los lados. Lo dicho, voy con el capítulo de hoy, y para explicarte la reflexión final, que al final es solamente la reflexión va a estar al final, porque en medio lo que vas a encontrar es una historia personal. Pues lo dicho, te tengo que contar una historia que he perdido el hilo. Cuando yo empecé a ejercer, fue en el 2014, si no recuerdo mal, cuando empecé a ejercer como psicoterapeuta, como psicólogo. Rápidamente detecté una necesidad común en muchos de mis pacientes, ¿no? No voy a decir en todos, porque ni mucho menos, pero sí en varios de ellos. Y era el sentimiento de soledad. La soledad, desde la psicología, intentamos trabajar con ella, ¿no? Para que las personas, digamos, que se sientan bien estando en ella, ¿no? Fortaleciendo esa soledad. Yo el problema que veo con esta es que muchas veces la llamamos soledad a lo que no es, ¿no? Hace poco leí un tuit de alguien, que no recuerdo quién fue, que decía algo así como: en las redes sociales, eso que te hacen sentir solo cuando en realidad no lo estás, ¿no? Porque supongo que él se refería, o ella, no recuerdo quién puso ese tuit, que estamos acostumbrados a constantes me gustas, a constante interacción social, y que muchas veces si en un ratito no suena el móvil o no pasa algo, de repente nos sentimos solos, ¿no? Cuando tenemos muchas personas que nos quieren y están con nosotros. Yo imagino que van por ahí el comentario. La soledad muchas veces también la sienten personas que, pues por no tener pareja, por haber llegado a una determinada edad y no haber sido padres o madres o tener pareja, sienten y piensan de sí mismos, de su vida, que están solos, cuando en realidad no lo están. La soledad es algo muy trabajable dentro de la psicoterapia, ¿no? Pero luego también hay casos de personas que efectivamente están solas. Y esto no es una construcción mental ni hostias, es que realmente lo están. Yo cuando empecé a trabajar, no sé muy bien por qué, vinieron muchos casos que a mí me conectaban, que se encontraban solos, ¿vale? Y claro, solos o solas. Pues por ejemplo me acuerdo un señor mayor de 82 años que él estaba muy bien de la cabeza, incluso físicamente también estaba bastante bien. Evidentemente a esa edad ya tienes unos achaques, pero se encontraba bastante bien.
Su pareja había fallecido, muchos de sus amistades habían fallecido, no tenía hijos, porque él había estado en un matrimonio homosexual y no habían adoptado. Su familia, pues también había gran parte de su familia había fallecido. Entonces era una persona que se encontraba bien, con ganas de, digamos que, de seguir viviendo, de sociabilizar, de vivir en general, pero no tenía con quién, ¿no? Pues esta soledad era una soledad muy real. Recuerdo el caso de un chico de 18 años con rasgos Asperger que, bueno, pues venía de un pueblo muy pequeñito. En su pueblo, aunque él siempre había sido un chico particular, ¿no? O distinto, pero se había integrado bien. Al llegar a Madrid, a la universidad, un sitio más grande, no había conseguido encajar. Recuerdo el caso de otro chico también un poquito más mayor, tenía 30 y algo, que se había venido por un trabajo a Madrid, porque en su ciudad natal era muy difícil encontrar empleo de lo suyo. Y entonces se vino y aquí en Madrid no conocía absolutamente a nadie. Y todos experimentaban sentimientos de tristeza, de soledad, incluso algunos, pues diagnóstico de depresión, ¿no? Motivado en cierta manera por esta soledad, ¿no? Y como te digo, hay un sitio al que yo como terapeuta no puedo llegar. Yo puedo ayudar a mis pacientes a entrenar habilidades sociales, puedo ayudar a mis pacientes a entrenar habilidades de tolerancia al malestar, a reconstruir esos esquemas emocionales respecto a la soledad, pero a la soledad en sí no tengo acceso, salvo que yo todos los días les esté llamando y me vaya con ellos a tomar cervezas, lo cual ni es apropiado ni es viable, como es lógico, ¿no? Entonces, durante ese primer año ejerciendo como psicólogo, yo percibía este problema de soledad y entonces decidí inventarme algo para intentar dar un recurso o una solución a este problema, ¿no? Lo que se me ocurrió hacer, y lié a una compañera para que lo hiciera conmigo, es un espacio llamado Tejiendo Redes. Tejiendo Redes era un grupo que se juntaba cada 15 días en la sala. Yo antes estaba en otro sitio, estaba en Argüelles y teníamos una sala, y ahora en Integra también, pero en principio al comienzo lo hacíamos en Argüelles. Teníamos una sala, pues la típica sala de dar cursos, conferencias, charlas y demás. Tampoco era muy grande, pero era más que suficiente para poder hacerlo. Y la idea era cada 15 días pues hacer dinámicas relacionadas con el crecimiento personal. Es decir, en vez de trabajar orientados a problema, ¿qué es orientados a problemas? Pues tengo un problema de ansiedad o tengo un problema de depresión o demás, estaba más orientado pues al crecimiento. Es decir, pues ahorita vamos a trabajar temas relacionados con la gestión de las emociones, hoy vamos a trabajar temas de asertividad, hoy vamos a trabajar, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces yo me inventé esto, que realmente era una excusa para, como te digo, habilitar un espacio para todas aquellas personas que quisieran conocer gente y estar con gente, ¿no? Algunos de mis pacientes tenían dificultades porque por esa falta de estado, por el estado de ánimo negativo, o sea, por el estado de ánimo bajo, no tenían la fuerza para salir a conocer gente, ¿no? Apuntarse ellos a una actividad. Entonces, quieras que no, al esto estar un poco creado por mí, pues yo les empujaba, ¿no?, a venir. Pacientes que tenían problemas de habilidades sociales, pues también era un lugar más seguro para ellos. Qué sé yo, ¿vale? Era algo, un recurso que se lo ponía más fácil esta tarea de sociabilizar. Pero claro, yo no podía decir, bueno, pues voy a juntar a todo el mundo y propongo un plan de cervezas y de picoteo, ¿no? Porque no es apropiado dentro de mi rol profesional, ¿no? Así que lo que se me ocurrió fue decir, bueno, pues vamos a aprovechar esa necesidad de sociabilizar a la vez que entrenamos cosas que también sean positivas o sean saludables para la vida cotidiana, ¿no? Y por eso ese era el encuadre de Tejiendo Redes. La verdad es que funcionó muy bien. Estuvimos 2 años y medio con el proyecto y lo que hicimos fueron 3 grupos, ¿vale? Seguramente mientras me estés escuchando estás pensando, ¿y qué coño tiene que ver esto con la pareja, ¿no? Ya te he dicho que la reflexión está al final, me vas a tener que escuchar hasta el final para poder entender a qué viene todo esto, ¿vale? Creamos 3 grupos Tejiendo Redes, que eran pues de 18 a, no sé si a 25 años, de 25 a 45, no sé, no me acuerdo, de 55 a 70 por ahí, o en adelante. Yo sé que había 3 grupos, no recuerdo exactamente los rangos de edad, y también dábamos a la gente facilidad para que si, por ejemplo, tú tenías, yo qué sé, 24 años o 23, pero sentías que te ibas a entender mejor con la gente del grupo de 30, pues te venías al grupo de 30, por ejemplo, ¿vale? Eso también se podía hacer. Entonces, pues nada, nosotros empezamos, no solamente venían nuestros pacientes, porque, a ver, nuestros pacientes no todos estaban aquejados de esta necesidad, ¿no? Así que necesitábamos
más gente para que el grupo tuviera sentido. Empezamos con grupos de 10-12 personas, creo que eran, entre 8 y 12 personas más o menos, ¿no? Entonces necesitábamos esa media de gente en cada nivel de edad, ¿no? Yo recuerdo que salía a poner carteles por la calle y luego empezamos a descubrir otras actividades, otros sitios donde anunciar actividades como Uolala y Meetup, ¿no? Entonces de ahí empezaba pues a venir gente. El grupo no era un grupo fijo cerrado, sino que podía venir gente nueva y también había gente antigua que se podía caer si no le gustaba la propuesta o no le venía bien o por lo que sea se desencantaban con el grupo, ¿no? El objetivo de fondo, ya te digo que era promover la interacción y la sociabilización mientras que se trabajaban cosas útiles, ¿no? Por eso las dinámicas que nosotros proponíamos eran muy prácticas y muy de moverse, muy de activarse y muy de interaccionar, que es lo que buscábamos. Normalmente, pues a lo mejor hacíamos una presentación de 15-20 minutos más teórica sobre lo que íbamos a trabajar y luego ya dinámicas, ¿vale? Dinámicas que algunas eran en parejas, otras en tríos, otras en grupos y demás, ¿vale? Depende un poco de lo que fuéramos a hacer ese día, la dinámica que tocar ese día. Recuerdo muy bien lo que hacíamos en la primera sesión, que era muy chulo. La primera sesión era un poco de introducción al grupo, ¿no? Les explicábamos un poco los fundamentos de tejiendo redes, quiénes éramos, cuál era nuestra propuesta y rápidamente pasábamos ya a la parte de la dinámica. La dinámica que hacíamos en esta primera sesión era un speed dating. No sé si sabes lo que es un speed dating, supongo que es bastante probable que sí que te suene. El speed dating es una práctica heredada de América, creo que es de Estados Unidos, pero no estoy 100% seguro, que básicamente son las citas rápidas de 5 minutos. ¿Qué es esto? Pues tú vas a un bar, si eres una persona soltera, aunque bueno, supongo que también lo puedes hacer si no lo eres, pero bueno, en principio está orientado a personas solteras. Tú vas a uno de estos citas rápidas y vas a tener citas de 5 minutos, de 10 minutos, no sé cuánto es, creo que suelen ser 5 minutos, con varias personas. Pues imagínate, tienes 8 citas de 5 minutos yo soy un hombre, pues tengo, en mi caso, pues citas con 8 mujeres donde nos vamos a presentar, a conocer y ya está, ¿no? Y después, cuando acaba la actividad, pues tú tienes que decir a quién te gustaría seguir conociendo, ¿no? Y os intercambias los números o cosas así, ya depende cómo esté organizado en cada sitio. En nuestro caso no lo hacíamos con el objetivo de ligar, aunque oye, si ligaban, pues nosotros no poníamos ningún tipo de impedimento a esto, ¿no? Pero interaccionaban personas de cualquier tipo de sexo, orientación, género, porque la idea era que se conocieran y que practicaran un poco pues esa pérdida de vergüenza, de tener que hablar con un desconocido, de cómo te presentas. Bueno, esa era un poco la parte de entrenamiento, pero en realidad lo que estábamos provocando era interacción social, ¿no? Y la verdad es que la gente salía encantadísima, o sea, salían con la dopamina y las endorfinas a todo trapo de allí, ¿no? Porque era muy divertido esa interacción social guiada por nosotros, en la que de repente pues no les daba tiempo de interaccionar todos con todos, pero a lo mejor hablaban con 5 o 6 personas, 5 minutos, se presentaban, todos así muy simpáticos, luego al siguiente. Era guay. Piensa que en el caso de la mayoría de ellos o de ellas eran personas que se sentían muy solas, que tenían en su día a día muy poca interacción social, que hacía tiempo que nadie les escuchaba o les sonreía o no sé, disfrutaba con ellos, ¿no? O ellos disfrutaban con el resto. Entonces de repente fue como una sobredosis, ¿no? de interacción social, hablar con tanta gente y de manera tan fluida, ¿no? en ese espacio. Entonces yo veía como, a ver, siempre habrá alguien a quien no le gustaba o no le pudo no gustar o tal, pero esto lo hicimos 3 cursos. Y los 3 cursos, cuando hacíamos esta sesión inicial, la gente, tú notabas que salían muy contentos y que hacer esa sesión era una forma de garantizarte que volvieran a las siguientes, ¿no? Porque salían, pues eso, muy motivados y habiéndoselo pasado muy bien, ¿no? Estas sesiones, bueno, pues nosotros seguíamos durante el curso, ya te digo, estuvimos 2 años y medio con este proyecto, porque la idea era que en algún momento el grupo cobrase autonomía. Nosotros realmente era un negocio, pero no era un negocio, porque ganábamos muy poco. No sé si eran 5 euros la asistencia al taller, luego al final lo subimos a 10, pero a ver, a nosotros no nos compensaba. Nosotros teníamos nuestros pacientes, nuestra consulta privada entre diario, y esto lo hacíamos los domingos por la tarde. Entonces al final era un poco fastidiarnos el finde, aunque era una actividad divertida y era agradable, pero era fastidiarse un poco el finde.
y nosotros lo que queríamos era que el grupo cobrara autonomía y pues eso, pues que al final no dependiera de nosotros, sino que se hicieran su grupo de WhatsApp, salieran juntos a tomar cervezas y demás, y nosotros pudiéramos seguir haciendo mutis por el foro y no dependieran de nosotros, ¿no? Esto es algo que realmente no llegó a suceder. Sí que es verdad que hubo gente que generó vínculos entre ellos y ellas. De hecho, me consta que hay algunas personas, por ejemplo, ahora lo típico de Nochevieja, ¿no? Que te felicitas el año y demás, y algunos mensajes que me han llegado de personas que me consta que han mantenido el vínculo, ¿no? Pero realmente yo diría que son los menos. Y sobre todo no salió un grupo, no salió una comunidad, ¿no? De un grupo de amigos que luego pues pudieran salir, hacer planes y quedaran los fines de semana y demás. Y esto es algo que a mí me mosqueó en el sentido de que no entender por qué sucedía, o me generó cierta frustración, porque uno de los objetivos era de Tejiendo Redes era hacer ese pegamento, ¿no? Era brindar ese espacio a las personas para que se conocieran y luego ya encargaros vosotros de cuidar eso y de darle continuidad, ¿no? O sea, yo al final como terapeuta realmente mi labor no es la de tener que estar haciendo siempre ese pegamento. Entonces yo decía, joder, son personas... A ver, siempre también había gente que venía que eran fanáticos del crecimiento personal y venían más por el contenido que por la otra parte, ¿no? Pero eran los menos. La mayoría era gente que necesitaba sociabilizar, que le habían hablado de nuestro espacio y que querían venir pues un poco por eso, además de las prácticas que les podían molar, pero una de sus principales prioridades era el tema de conocer gente, ¿no? Y yo decía, joder, si os están dando todo, ¿por qué no lo aprovecháis para hacer amistades, ¿no? Y darle continuidad? Y es una cosa que, bueno, se quedó ahí, decidimos cerrar porque ya estábamos muy cansados, necesitábamos descansar nosotros, los profes, y es una espinita que se quedó ahí clavada, ¿no? Decir, joder, porque esto no ha funcionado muy bien durante 2 años y medio, la gente venía muy contenta y lo estuvo, pero ¿por qué luego no ha cicatrizado, no? Bueno, se quedó ahí el tema y ya está. Luego lo he pensado muchas veces, ¿por qué pasó esto? Y he llegado a varias conclusiones, ¿no? Hace unos cuantos episodios hice un podcast que se llamaba Los vínculos débiles como predictor de la felicidad. Este era un episodio donde yo hablaba de una investigación que me había encontrado, de unos investigadores de Harvard, ahora no recuerdo el nombre ahora mismo, que básicamente se fundamentaban en la teoría de la fuerza de los vínculos débiles, creo que esta es la traducción literal, del sociólogo Mark Granovetter. Creo que se pronuncia así, pero no estoy tampoco de 100% seguro. Básicamente la teoría de este sociólogo es que nosotros, las personas, centramos mucho o valoramos muy positivamente los vínculos profundos con otras personas, pero lo que viene a decir Granovetter es que realmente los vínculos débiles son importantísimos en muchas cosas. Él lo centró en la economía y en el mercado, pero en la investigación de la que te hablo, que tienes el episodio también, unos cuantos episodios atrás, pues si le quieres echar un ojo, lo utilizaron para ver si estos vínculos débiles son un buen predictor del bienestar o de la felicidad. ¿Qué son los vínculos débiles? Bueno, volviendo a la teoría de Granovetter del mercado, pues por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que hace unas semanas se juntaron, no sé si fue unas semanas, fue hace un tiempo, porque ya no recuerdo, fue hace más de 2 semanas. Se juntaron en una reunión, en una quedada, pues se juntaron 2 amigos míos, ¿vale? Un chico que trabaja en una empresa de trabajo de contratación de trabajo temporal, ¿vale? No quiero decir cuál es, pero creo que está bien expresado así. Y otra chica que trabaja en sus ratos libres haciendo cosas de trabajos temporales, ¿no? Coincidieron en aquel plan porque me conocían a mí y vinieron los 2 conmigo, pero se conocieron allí y se le salió empleo. A ella le salió empleo y a él le salió alguien a quien darle el trabajo que él estaba buscando, ¿no? Esas 2 personas no se han hecho amigos, no se han hecho absolutamente nada, pero ese vínculo débil pues ha cubierto una necesidad, ¿no? Y lo que viene a explicar Mark es que el mundo funciona en gran parte gracias a esos vínculos débiles, que no todo funciona en las relaciones profundas o íntimas, sino que esas redes sociales extendidas son muy importantes. Y esto, como te digo, los investigadores de Harvard se lo llevaron al tema de la felicidad y del bienestar, ¿no? Querían ver si el tener vínculos débiles o tener esas relaciones no profundas afectan de alguna manera sobre la salud mental y sobre el bienestar. Descubrieron que efectivamente sí, y que incluso esos vínculos débiles son un mejor predictor del bienestar que el tener pareja estable, ¿no? Que la gente que tenía esas interacciones referenciaba un mayor nivel de bienestar que las personas que únicamente tenían
relaciones de pareja estables. Esto tiene algunos matices, te recomiendo que vayas al episodio para escucharlo bien completamente, porque creo que para entenderlo necesitas escucharlo y no lo voy a contar aquí, que sería repetir el mismo episodio pues otra vez, ¿no? El tema está en que esos vínculos débiles, que pueden ser como la charla que tienes con un compi en el gimnasio mientras compartís la máquina, una noche, como el caso que te acabo de contar, de dos amigos que hablan y no intercambian sus números ni van a hacer absolutamente nada, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, que estaba el gimnasio cerrado, yo fui a correr al parque, y hay una zona de barras y yo me puse allí a hacer barras, ¿no? Y estábamos 3 personas y de las 3 yo fui el más asocial porque me di cuenta que yo estaba ahí entrenando y las otras 2 se pusieron a hablar, ¿no? Y me fijé cuando se despidieron que no intercambiaron el número ni nada. No hicieron, o sea, no hubo una continuidad en esa relación, pero estuvieron, pues qué sé yo, 10 minutos hablando, algo así, y estoy seguro que esa interacción social les dejó un poco contentos, les hizo sentirse bien y que esa noche pues se fueran a gusto a casa y satisfechos de haber hecho deporte, de haber estado charlando. Esa interacción social es positiva, ¿no? Entonces, estos vínculos débiles, como te digo, aunque los solemos despreciar y desde un punto de vista moral pensamos que son poco útiles o que son muy superficiales, realmente son muy importantes a la hora de sentirnos vivos. Porque en los vínculos, en las relaciones profundas, tenemos muchas cosas que son importantes. Que tenemos el cuidado, el apoyo, la seguridad, la intimidad, la confianza, aspectos que son fundamentales y que no los tenemos en esas relaciones más superficiales, espontáneas, esporádicas, como lo queramos llamar, ¿no? Pero en esos vínculos frágiles o débiles tenemos otras cosas. Es que las personas, cuando estamos con gente nueva, pues mostramos nuestra mejor versión de nosotros mismos, a esas otras personas hacen lo propio con nosotros y son encuentros novedosos que despiertan una parte que tiene que ver con la sociabilización más que desde lo afectivo, pues desde otro lado de la sociabilización, que también tiene mucho que ver en las personas con sentirnos, como te digo, vivos, sentirnos interesantes, sentirnos atractivos, sentirnos, recordarnos que tenemos todas esas partes de nosotros activas, ¿no? Que nos han ido deteriorando. Imagino que mientras escuchas esto ya irás entendiendo por dónde va el episodio, ¿no? Una de las cosas que ocurre muy frecuente en las parejas fusionales, en las parejas de dependencia o de mutua dependencia, es que se encierran en sí mismas. Estas parejas que piensan, quizás por esa idea del amor romántico o porque reducen toda su vida a la meta o a la persecución de tener pareja, que simplemente con encontrarla y estar con ella pues ya lo tienen todas sus necesidades resueltas, ¿no? Y insisto, aquí cada persona es un mundo y cada persona funciona de una manera distinta, pero lo cierto es que las personas, por lo general, si cogiéramos una curva, una campana de Gauss y cogiéramos la que sería la parte normal, ¿no? El grueso de las personas, necesitamos tener interacciones sociales con otras personas más allá de nuestra pareja, o más allá de vínculos profundos, mejor dicho, o de vínculos íntimos. Necesitamos de esa experimentación social, de esa vida social, y muchas veces cuando estamos encerrados en relaciones muy repetitivas o muy monótonas, acabamos culpando a esa otra persona, le tratamos como un cubo de basura, donde le decimos que estamos frustrados, que ya no es lo mismo que antes, pero es que como ser humano que eres, estás necesitado o necesitada de esa vida social, de realizarte, ¿no? Desde ese sello social. Y si no lo tienes y no lo tienes bien cubierta esa necesidad y estás volcando que tu pareja sea quien absolutamente lo cubra todo, al final estás dinamitando y estás haciendo que esa persona evidentemente no pueda estar a la altura de todo lo que tú necesitas, porque es lógico, ¿vale? Porque esa persona con la que llevas 10 años ya no puede ser un vínculo débil y tú estás necesitado o necesitada de otro tipo de interacciones. Por tanto, salir con otras personas, conocer a otra gente, tener interacciones sociales, vivir, disfrutar, viajar y encontrarte en un sendero a una nueva pareja o a un caminante, o irte a la montaña los domingos y coincidir con un montañero, yo qué sé, lo que sea, son favorecer esas interacciones sociales que nos hacen sentir vivos y que no hacen que estemos todo el rato machacando a la otra persona, ¿no? A nuestra pareja me refiero. Contado así, pudiera parecer que los vínculos débiles son maravillosos, son la panacea y te tienes que centrar en fomentar todo esto, ¿no? Y no es exactamente así, al menos bajo mi punto de vista.
Retomando el tema del grupo de Tejiendo Redes, creo que hubo algo que ellos hicieron mal o que nosotros hicimos mal, porque no lo calculamos bien, ¿no? Creo que les pusimos tan fácil la interacción social, porque se lo hacíamos cada domingo, que se olvidaron o no se dieron cuenta de que era importante cuidarse. O sea, de que era importante, de que el cuidado es importante en las relaciones. No necesitaban escribirse, no necesitaban estar atentos a los unos de los otros y en general llevar a cabo ningún tipo de rutina de cuidado, porque sabían que cada 15 días iba a estar este espacio habilitado y que si alguien no iba a haber gente nueva constantemente y entonces esto se iba a convertir en era un flujo constante de sociabilización sin tener que esforzarte, ¿no? Esto es algo que nosotros no supimos medir, no supimos darnos cuenta, y entonces las personas no encontraron la necesidad de vincularse profundamente porque era un subidón cada vez que venían y conocían gente nueva, se realizaban socialmente, pero no necesitaban ir a más porque sabían que eso ya les venía dado, ¿no? Entonces yo sospecho que una vez que cerramos el grupo y esto dejó de ocurrir, muchas personas creo que volverían a la casilla inicial de soledad, ¿no? De sentirse de nuevo solos o un poco sin pertenencia, ¿no? Despatriados. Y esto me hace pensar que la hiperconexión o la facilidad de las relaciones sociales que nos está dando la tecnología o el cómo está avanzando la vida nos puede hacer olvidarnos de vincular profundamente y de generar vínculos más profundos. Y yo creo que este estudio, el que te acabo de comentar, lo que realmente quiere venir a decir es que cuando tenemos esa base de vínculos profundos, el añadir vínculos débiles nos hace sentirnos mucho más llenos porque cubre todo el espectro de nuestras necesidades. Pero si solo cultivamos vínculos débiles, es muy posible que en algún momento nos encontremos en el dique seco de nuevo otra vez o en vacío, ¿no? Es como dar de comer a esa necesidad, pero luego realmente no la estamos sosteniendo, no la estamos nutriendo, ¿no? Así que, bajo mi punto de vista, creo que la combinación ideal es esa que es capaz de entender que podemos disfrutar de las dos cosas, ¿no? Que las personas necesitamos de los vínculos profundos y los de los vínculos débiles. Y que igual que te digo que si eres una persona que tiende a establecer vínculos fusionales y te cierras en tu pareja, seguramente lo que estás haciendo es comprar papeletas para cargártela, para destrozarla, para dinamitarla. También te digo que si eres una persona que se vincula únicamente desde la búsqueda de esa satisfacción inmediata, es posible que nunca salgas de la rueda de ratón en la que llegas a sentirte realmente satisfecho o cubierto emocionalmente y afectivamente. Como te digo, bajo mi punto de vista, el equilibrio se encuentra en ser capaces de centrarnos en estas dos cosas, ¿no? O sea, de ser capaces de crear estas dos cosas, que son, bajo mi punto de vista, muy importantes. Nada más, esta es la reflexión de este capítulo que me sirve para explicarte por qué considero que es importante para cuidar una relación de pareja que tu vida vaya más allá de tu pareja y no volcar que tu pareja tenga que ser quien de forma religiosa cubra todas tus necesidades. Eso creo que es una idea que tenemos que abandonar frontalmente. Y a su vez, que si tienes la necesidad de vincularte, pues te centres también en construir vínculos seguros y no solamente en intercambios más inmediatos que te pueden hacer sentir bien, pero quizás a la larga vuelven a iniciar el proceso, ¿no? No sé, ideas que se me ocurren, que irán en el libro, por supuesto. Ya te contaré más sobre este según lo vaya avanzando, porque la verdad es que me está gustando mucho escribirlo, porque me está haciendo reflexionar sobre muchas cosas y verdaderamente lo estoy disfrutando un montón, el tema de escribir este libro, que no sé cuándo saldrá porque lo quiero hacer más despacito, lo quiero cuidar bien y ir mirando cosas que me apetezca contar, o sea que irá despacito. Bueno, pues nada, espero que te haya molado este capítulo, que te haya dado que pensar y nos vemos en el siguiente. Adiós.